yo soy Luis y el día de hoy vamos a explicar las diferentes etapas de una fuente de poder básica. La mayoría de electrónicos que usamos todos los días se conectan a la red eléctrica. En México es de 120 voltios y siempre está en corriente alterna. Pero nuestros electrónicos necesitan corriente continua y un menor voltaje. Entonces, se utiliza una fuente de poder para transformar este voltaje de entrada en uno de salida que podamos usar. Todas las fuentes de poder cuentan con varias etapas. Estas dictarán la entrada y la salida de nuestra fuente. Por ejemplo, la fuente cargadora de mi teléfono tiene una entrada de 120 voltios y una salida de 5 voltios. En total son 4 etapas: transformación, rectificación, filtración y regulación. La primera etapa de una fuente de poder es la transformación. Para cumplir con esta etapa necesitaremos efectivamente un transformador. Los transformadores están hechos de por lo menos 2 bobinas que generan un campo magnético cuando corriente pasa por ellas. Y también pueden inducir una corriente cuando son afectados por un campo magnético que está variando. Entonces, tenemos un bobinado primario, que es en donde se hace pasar una corriente 1, y un bobinado secundario, que reacciona a esta corriente 1 para producir una corriente 2. Cambiando los tamaños de ambas bobinas y haciendo algo de matemáticas, podemos tener un transformador que se conecte a 220 voltios en corriente alterna y tenga de salida 9 voltios en corriente alterna también. En simulador podemos observar la gráfica del osciloscopio de entrada y salida. La onda roja representa el voltaje alterno de entrada y la onda azul el de salida. Como se reduce el tamaño, sabemos que también el voltaje. Después de obtener un voltaje trabajable, hace falta transformarlo en corriente directa. Para esto vamos a rectificarlo. Como sabemos, la corriente alterna cambia con el tiempo, por lo que a veces es positiva y a veces negativa. La rectificación hace que siempre sea positiva. Para lograr esto se utilizan diodos, que gracias a que solo conducen electricidad en un solo sentido, son perfectos para rectificar. Este es un rectificador de media onda, hecho con un solo diodo. Como solo conduce electricidad en un solo sentido, solo tenemos de salida la onda positiva. En teoría con esto basta, pero al rectificar de esta manera solamente estaremos utilizando media onda, por lo que desperdiciamos energía. Ahí es donde entra al juego el puente rectificador de onda completa. Ahora no desperdiciamos energía y estamos un paso más cerca para obtener corriente directa. Estos puentes de diodos se pueden comprar ya montados y en un solo componente. Ahora sigue el proceso de filtración. El objetivo de filtrar nuestra onda es hacer que quede lo más plana posible. Para esto vamos a utilizar un capacitor. El valor del capacitor se consigue con la siguiente operación, en donde Vmax es el voltaje máximo de entrada, Vmin es el mínimo de entrada y max es la intensidad máxima de entrada. T es el periodo de la señal de la red. Para 50 Hz y un rectificador de onda completa son 10 milisegundos. En media onda serían 20 milisegundos. Y C es la capacidad del capacitor en faradios. Ahora sí, este filtro está pensado para 9 voltios en corriente continua. El valor de mi capacitor es de 50 microfaradios, aunque ya casi es plana la línea indicando corriente continua, sigue sin ser completamente estable. A este fenómeno se le conoce como tensión de rizado. Finalmente, tenemos la última etapa, la estabilización. El principal objetivo es hacer desaparecer la tensión de rizado y para lograrlo es común el uso de diodos Zener. Se usan diodos Zener porque cuando trabajan en polarización inversa llega un momento en el que tu voltaje se queda fijo y no cambia, aunque aumentemos el voltaje de entrada. Este voltaje se conoce como voltaje Zener. Por esto es relativamente bueno para estabilizar nuestra onda. Cuando nuestro diodo está en voltaje Zener, todo lo que se conecte paralelo al mismo estará al mismo voltaje, a un voltaje fijo. Ahora tenemos estabilización y el voltaje de salida es de corriente directa. Finalmente, si juntamos todas las etapas, transformación, rectificación, filtración y estabilización, conseguimos esta fuente de poder básica, que tiene una entrada de 220 voltios en corriente alterna representada por el color rojo en la gráfica y una salida de 6.3 en corriente continua, que es la línea azul en la gráfica. 6.3 voltios listos para darle poder a nuestros proyectos. Pero la salida del transformador es de 9 voltios. ¿Qué pasó ahí? Pues resulta que cada etapa requiere el uso de cierta cantidad de voltaje. Por ejemplo,
Cada que se utiliza un diodo de silicio, se usan aproximadamente 0.7 voltios para poder usarlo. Para solucionar eso, podemos simplemente aumentar el voltaje de salida de nuestro transformador para que la salida de la fuente sea de 9 voltios. Aunque se puede usar un diodo Zener, es bastante más común ver el uso de reguladores de voltaje. Este es un diseño más actual de una fuente de poder básica. Funciona usando el regulador de voltaje LM7809. Como el filtro, vemos que la salida sigue sin ser completamente estable, pues esto se debe a que la frecuencia de nuestra señal está a 1 Hz, mientras que regularmente nuestras casas estén entre 50 y 60 Hz. Ahora sí, la fuente nos da 9 voltios estables con una fuente de 220 voltios en corriente alterna a 60 Hz. No es perfecta la gráfica, ya que mi simulador está teniendo algunos problemas con la frecuencia tan alta, pero algo así es lo que veremos en la vida real. Durante la simulación, probablemente te percataste de que habían 2 filtros de capacitores, pues esto es para que la salida sea un poco más estable y continua. El segundo capacitor siempre suele ser más pequeño que el primero. En esencia, así funcionan las fuentes de poder, pero esto no es todo. Es posible hacer mejoras a nuestras fuentes de poder. La primera mejora ya la vimos, un doble filtro para estabilizar la salida. Pero la segunda, y una muy común, es agregar un potenciómetro para hacer nuestra salida variable. Esta es la forma más común de ponerlo, y dependiendo de su valor, nos permitirá cambiar el voltaje en un rango determinado. Sigue sin ser súper estable, pero esta es la base del funcionamiento de una fuente de poder. Los diseños con el tiempo se han refinado hasta prácticamente llegar a la perfección. Si observamos este circuito que me robé de internet para una fuente regulable, podemos identificar las 4 etapas fácilmente. Además, se agregó un fusible para que en caso de que fluya corriente de más, el circuito esté protegido y no ocurran desastres. También podemos ver la integración de un diodo LED que nos indica que la fuente está encendida. Con estos conocimientos podemos construir cualquier fuente que nos propongamos para cualquier proyecto que necesitemos. Prácticamente todo lo que se conecta a la corriente en nuestro día a día tiene una fuente de poder dentro, por lo que existen muchas maneras de fabricarlas y de estudiarlas, pero así es como Luis